Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes, recordando los principios de composición, aprendizaje esperado, compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características. Actividad 1. Recordando qué es la composición y sus principios. Para empezar, recuerda que una composición se refiere a la manera de organizar los elementos que integran una obra de arte, considerando que estos elementos tengan relación entre sí para lograr un significado que el artista quiere transmitir. Además, es importante que tengas claro cuáles son los principios de una composición: equilibrio, énfasis, armonía, contraste, ritmo, dinamismo, proporción y gradación. Actividad 2. Apreciación de elementos compositivos en obras reconocidas. Te invito a que veamos las siguientes pinturas y observes cómo algunos artistas utilizan estos principios de composición en sus obras. La noche estrellada, Vincent Van Gogh, 1889. En esta obra podemos apreciar la composición con una armonía al conseguir una combinación agradable y equilibrada de colores que utilizó y las formas, incluyendo la distribución de sus elementos. También utilizó el contraste en los colores. En esta otra obra, el autor utiliza personajes famosos para sus obras. Aquí utilizó la imagen de Marilyn Monroe. En esta estampa está muy claro el principio de contraste y esto puede verse en los colores que utiliza, por ejemplo el amarillo y el verde pistache, el anaranjado o rojo. Estos colores son muy vivos, pero sobre todo completamente distintos entre sí. También utiliza el principio de énfasis. En las mandalas puedes encontrar elementos de una composición artística. Asignatura Ciencias Naturales. Repasemos los estados de los materiales. Aprendizaje esperado. Identifica que los materiales son todo lo que les rodea independientemente de su estado físico. En pantalla observas un crucigrama. Estaría genial que lo resolviéramos. Este crucigrama tiene que ver con los estados físicos en los que encontramos los materiales. Hay que ir descubriendo a qué palabra, característica o concepto se refiere cada uno de los enunciados de las columnas verticales y horizontales. Horizontales, materiales que no tienen forma ni volumen definido, son los gases. Materiales que tienen forma y volumen definido son los sólidos. Agua en estado sólido, pues es el hielo. Una característica de los sólidos es que se relaciona con la resistencia a las rayaduras, es la dureza. Invertido, materiales que tienen volumen definido pero adoptan la forma del recipiente que los contiene, son los líquidos. Verticales, el agua en forma de gas es el vapor. Una característica de los sólidos relacionada con la capacidad de regresar a su forma de origen es la elasticidad. Invertido, las partículas que forman a los sólidos están muy juntas. Recuerda que nuestra clase es de ciencias naturales, es decir, las ciencias de la naturaleza. Aquí aprendemos a observar la naturaleza con ojos curiosos, a buscar respuestas a las preguntas que nos surjan en el camino. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Asignatura Español. Reviso artículos de divulgación científica. Aprendizaje esperado. Conoce los artículos de divulgación científica. Divulgación. Se entiende por divulgación a el acto de hacer pública una información para que esté al alcance de todas las personas. La divulgación es la acción de exponer y difundir un contenido que puede ser de interés público. La divulgación solo se alcanza cuando quien posee la información la coloca al alcance de los demás. Los medios de comunicación son un ejemplo por excelencia de lo que es la divulgación de la información. Observemos algunos ejemplos de artículos de divulgación científica. Por ejemplo, este que nos habla acerca de un descubrimiento que se hizo por casualidad de una nueva especie de dinosaurio en Sudáfrica. Veamos otro ejemplo de un texto de divulgación científica. Como puedes darte cuenta, hay unas flechas que nos están señalando cada uno de los elementos que componen a un texto de divulgación científica, por ejemplo, la introducción, el desarrollo y desde luego que las conclusiones. Es muy importante que te acerques a diferentes textos de divulgación científica para relacionarlos con otras personas que tienen mucho por enseñarnos y compartirnos. Existen hombres y mujeres impresionantes que han hecho importantes descubrimientos, los cuales conocemos a través de los artículos de divulgación científica que se publican en diferentes formatos en los medios de comunicación. Ahora ya sabes cuáles son las características y la estructura de los textos o artículos de divulgación científica y además leíste un par de ellos
ellos que te permiten observarlos. Como has visto, la divulgación científica te acerca a los protagonistas de diversos avances que explican los fenómenos que suceden o sucedieron alrededor y otros que mejoran la calidad de vida. ¿Has observado las características y estructura de los artículos de divulgación científica? Recuerda que los artículos de divulgación científica son textos informativos escritos en revistas científicas, los cuales explican un tema de manera muy clara y con lenguaje literal. Asignatura Matemáticas, Memorama de multiplicaciones, aprendizaje esperado. Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante diversos procedimientos como suma de multiplicaciones, parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etc. En la sesión de hoy vamos a ejercitar nuestro cerebro practicando las matemáticas, las que nos ayudan a entrenar nuestro cerebro para resolver problemas, pero también nos ayudan con los juegos de mesa y también son buenos para mejorar las funciones de nuestro cerebro. Los juegos de mesa se pueden combinar con las matemáticas para practicarlas de manera muy divertida y muy emocionante. Hoy nos toca repasar las multiplicaciones de números de dos cifras que son múltiplos de 10, como el 20, el 30, el 40, etc. ¿Se te ocurre algún juego para practicarlas? En el memorama tienes que identificar parejas de cartas que son iguales, como se ve en la imagen. Dos perritos, dos elefantitos, dos pingüinos, pero no sirve para resolver multiplicaciones. Creo que con un poco de imaginación lo podríamos adaptar a la práctica de multiplicaciones. Si la multiplicación 25 por 10 la resolvemos, nos da 250. Entonces la pareja de la carta 25 por 10 será la carta que tenga 250. En hojas de papel y con ayuda de un adulto, te invito a realizar las siguientes fichas con las multiplicaciones y divertirte un rato. ¿Te parece si jugamos a desarmar multiplicaciones? Si consideramos, por ejemplo, que 90 es el producto de multiplicar 10 por 9, decimos que 90 desarmado queda 10 por 9, pero desarmado también queda 45 por 2. El juego consiste en desarmar una multiplicación que termina en 0 con 3 diferentes multiplicaciones. Toma una hoja y divídela en 4 partes y ahí escribe el número de dos cifras con terminación 0 y en las otras 3 escribes ese número, pero desarmado de 3 diferentes formas. Por ejemplo, 80. En las 3 partes que tienes, escribe el 80 pero desarmado de 3 formas diferentes. Primero en 10 por 8, luego en 40 por 2 y por último 20 por 4. Las 3 multiplicaciones nos dan 80. En casa, podrías seguir practicando la descomposición de multiplicaciones. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!